Bien, queridos amigos, aquí nos encontramos de nuevo en su programa favorito, ¿verdad que sí? Porque este programa Sondeo Emocional lo vemos en todo el país y es un programa que llama mucho la atención por el contenido de no solamente de los temas que tratamos, sino del personal que viene aquí, nuestros amigos y profesionales de la República Dominicana que viene a compartir con nosotros alguno que otro tema de suma importancia. Se ha hablado muchísimo de los tiroteos en los Estados Unidos, sobre todo en las escuelas. Pero no habíamos buscado hasta ahora algunas estadísticas de qué tan grave ocurren estos hechos. Y aquí tengo yo algunos apuntes que verdaderamente son escalofriantes. Por ejemplo, en el año 2020 ocurrieron 114 de estos tiroteos. En el 21, 250. Y en el 23, 303. O sea, ha aumentado desproporcionadamente la cantidad de hechos criminales que han terminado con muchísimas personas inocentes y le han terminado su vida, ¿verdad? Recordamos, cada uno de nosotros recuerda un hecho. Yo ahora mismo estoy estudiando lo último que ocurrió en Nashville, donde fue precisamente una joven quien se armó, se parapeteó, entró al colegio y mató a una serie de sus compañeros, que es algo raro porque casi siempre vemos hechos en que son hombres los que participan en estas masacres. Y para hablar de eso hemos invitado a Gixofilia Castillo, quien es licenciada psicóloga forense, una especialidad muy exquisita. Siempre que la tengo en el estudio menciono su especialidad, porque en este país, con muchísimas cosas que ocurren, no se le ha dado la verdadera importancia a este tipo de carrera que toma tantos años y que nos puede ayudar en cualquier momento a esclarecer un hecho. Así que vamos a compartir con Gixofilia, vamos a hablar sobre los crímenes en tiroteos, vamos a hablar sobre el Che Guevara, sobre quién era realmente el Che Guevara. El Che Guevara era un asesino, era un psicópata, era un asesino en masa, un asesino en serie. Vamos a discutir algunos hechos de él. Vamos a hablar también sobre el bullying en el colegio. ¿Qué tan peligroso es un bullying? ¿Cuánta atención debemos mostrar cuando tenemos un tipo de acoso en un colegio que muchas veces no se le da importancia? Y todo esto puede llevarnos verdaderamente a problemas mayores. Vamos a hablar sobre la necesidad de recibir entrenamiento, sobre todo los profesores. A los profesores aquí no se les capacita para poder identificar en un aula, ¿verdad? Poder identificar a aquel joven o aquella joven que está actuando de una manera diferente al resto de sus compañeros. Y vamos a hablar sobre cosas ya más científicas con Gixofilia Castillo. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias, ¿verdad? doctor. ¿Cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios, y más viéndote a ti, que te has hecho una, ¿cómo fue que dijimos la última vez? Una condesa, ¿verdad? Es una condesa. Muy contento de tenerte aquí. Gracias. De verdad, muy contento de tenerte aquí y de poder discutir. Gypsy, yo tengo la primera pregunta que me viene así a la mente, ¿verdad? ¿Cómo es que se forma un asesino en serie, un asesino en masa, cualquier tipo de variación? ¿Qué proceso debe ocurrir en el orden genético, en el orden ambiental, familiar, social, que puede llevar a una persona que ha vivido una serie de años, una vida normal, a de pronto decidir que se va a dedicar a matar personas? Mire, esto va a depender mucho de la categoría a la que se pertenezca. Por ejemplo, están los asesinos múltiples. Múltiples significa que ha matado más de 3 personas. O
que no ha llegado a 3, pero tiene la intención y se puede probar de que tiene la intención de seguir cometiendo asesinatos. Entonces, a partir de ahí eso se divide y se ramifica en muchas variantes. Por ejemplo, están los asesinos en masa, que son los que dentro de un mismo lugar cometen más de 3 asesinatos. Por ejemplo, son los casos de explosiones, coche bomba, etcétera, etcétera. Están, por Esos ejemplo, son asesinos en masa. en masa. Están, por ejemplo, los asesinos itinerantes o los street killers, que son los casos de tiroteos, son los casos en escuela, los casos por venganzas personales. ¿Cuáles son las características de estos? Que sin un periodo de enfriamiento, o sea, no existe un tiempo prudente en donde las emociones del asesino bajen y disminuyan para pasar a otra fase. O sea, tiene que haber un periodo de enfriamiento. Ese pertenece a otra característica. Ahora, si no hay un periodo de enfriamiento, este sujeto cometió más de 3 asesinatos. Por ejemplo, el sujeto sale o tiene su detonante en este momento, tiene una explosión dentro de ese mismo detonante. El detonante es lo que lo lleva a cometer el hecho. Es el momento cero, vamos a decirlo, de la situación que te lleva ya a explotar y a iniciar la secuencia de crímenes. Entonces, este sujeto mata a algunas personas en su casa, se va a la escuela, mata a 5 o 6 personas más. ¿Tiene que ser en el mismo día o no? Puede ser en días diferentes, pero que no se separe de la motivación que lo originó. Bueno, vamos a suponer que tengamos un asesino en serie que no sabemos quién es. Entonces no sabemos cuál es el motivo. ¿Cómo se identifica eso? La secuencia, por ejemplo, pasan horas, no pasan años, vamos a suponer. Cuando existe el enfriamiento de estas fases, aunque se mantenga el mismo modus operandi, que es otra de las diferenciaciones. Por ejemplo, en los asesinos itinerantes, el modo suele ser sin una firma específica. O sea, no hay una característica tan emocional dentro del crimen, sino el hecho es lo que lo caracteriza. Yo maté 10 personas en la escuela, vamos a poner. ¿Por qué? Porque esa situación que me originó que el detonante se presentara, pues es lo que me motivó a cometer el hecho. Ahora, y las causas que lleva, como te preguntaba ahorita, las causas que lleva a cometer el primer crimen, ¿cuáles pueden ser? Eso depende del tipo de criminal. Por ejemplo, si vemos la gran clasificación de los múltiples, que como estaba explicándole ahorita, por ejemplo, si vemos los seriales, ¿cuál es la diferencia entre el spree killer o el itinerante y el serial? Simplemente que el asesino serial comete crímenes con periodo de enfriamiento entre ellos. O sea, se da el permiso de tener una fase de enfriamiento. En ese periodo él no mata. No, de pasar ese proceso emocional que cometió el hecho, disfrutar lo que hizo cometiendo el hecho y volver a originar otro crimen. Aquí la victimología es muy puntual. ¿Por qué? Porque generalmente se seleccionan víctimas que tengan características similares al trauma vivido en su infancia que originó el momento y la necesidad y su motivación para seguir cometiendo crímenes. Como decíamos anteriormente, ¿puede el bullying o el acoso escolar llevar a convertir a un niño normal, ¿verdad?, en un asesino de cualquier naturaleza? Si no se detiene a tiempo, sí. Sí. Entonces el acoso es algo muy importante. Sí, yo siempre he dicho que toda persona con las características necesarias y los criterios específicos puede llegar a cometer un crimen. ¿Cuáles son esas características especiales? Depende del tipo de criminal. Okay. Por ejemplo, vamos a escoger uno. Sí, mire, ¿Cuál por es ejemplo, el más frecuente de todos? El street killer o el itinerante es el uno itinerante. de los más frecuentes. Vamos a hablar. Por ejemplo, en este caso se presenta la humillación más que nada, que es un tema muy emocional. Ahora, ¿qué es humillación? Humillación es básicamente una ofensa hacia el orgullo y el honor de una persona producido por algo o alguien. Ahora, vemos qué es el orgullo. ¿Por qué quiero hacer alusión a este tipo de terminología? Para que se entienda de dónde surge esa motivación. Por ejemplo, ¿qué es el orgullo? El orgullo es este punto en el cual tú consideras que esos criterios
sobrepasan a otras personas o son mejores en ti que en otra persona. O sea, la envidia puede ser uno de los factores. ¿Que inciden? Sí, sentir envidia por lo que una persona puede poseer. Si interviene en el proceso de la humillación que tú sentiste, sí. ¿Por qué? Porque el sistema emocional de cada persona va a variar. Lo que ofende a una persona no es lo mismo que ofende a otra. No. Entonces, la humillación de una característica que tú consideras que en ti está bien o que tú quieres tratar de superar porque tú consideras que puedes manejarlo y que es algo adaptable socialmente, y esa humillación no permite que tú mantengas esa vigencia, es lo que te lleva a ti a tener una fluctuación emocional en donde tú dices, bueno, esto a mí me molestó, esto a mí me humilló. Pero la humillación es un factor social. No es lo mismo la humillación en República Dominicana que la humillación en Estados Unidos o que la humillación en Japón. Todo va a ser... Hubo un asesino muy importante en Japón, ¿verdad? Se han habido varios. Pero hay uno que Toyi. Sí. Eso fue un japonés, de hecho fue en 1936. ¿Cuál fue la característica de este? Este sujeto fue un asesino itinerante. Él mató más de 30 personas en la aldea donde vivía. A inicio de 1930 uno se conocía los procesos para trabajar, para la tuberculosis, para reducir las sintomatologías, etcétera, etcétera. Este sujeto tenía una alta vida sexual. Él incluso incidía en varias prácticas japonesas en donde tú ibas a las habitaciones de las mujeres jóvenes buscando o interesado en obtener relaciones sexuales con ellas. Entonces, él ejercía directamente esa práctica. Al él ser diagnosticado con tuberculosis, recibió un rechazo de estas mujeres, lo que lo llevó a generar un factor dentro de su humillación, su afección a su ego. Pero ya él venía indiscutiblemente con una conducta normal. Sí, la conducta. O sea que el hecho de la tuberculosis pudo haber sido lo que originó su detonante. Pero ya el rechazo originó el detonante. Sintió rechazado. Exactamente. Entonces, esta humillación y este rechazo y esta afección al ego de esta persona, pues incidió en que él tomara la decisión ahora. Todo es cultural. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Toyi, él utilizó armas de fuego y utilizó una katana y un hacha. En Japón es muy frecuente el uso de armas blancas por la parte de su cultura. Él mató más de 30 personas, incluyendo su abuela, en la misma aldea. Y no siguió matando porque él especificó que había muchas personas que él consideraba inocentes y pues no veía la necesidad de que ellos también fueran víctimas. Pero ese rechazo producido por esas mujeres a nivel sexual originó que él se armara, saliera y matara a todas esas mujeres, colgándose 2 lámparas, que era parte del mismo proceso que él ejercía cuando salía a buscar relaciones sexuales con las mujeres en las noches en la misma aldea. Entonces, ahí se ve el factor cultural y en cómo incide en el modus operandi detonado por este sujeto, que por ejemplo no es lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos se ven mucho los tiradores por el acceso a las armas que existen. O sea, ese mismo acceso a las armas es lo que permite... Ahora cuando tú estás mencionando el acceso a las armas, me viene a mí una pregunta que muchas personas nos hacen y creo que nosotros mismos también en algún momento nos hacemos la misma historia, ¿no? Sí. ¿Por qué razón el país del mundo donde más crímenes de este tipo, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, un tiroteo en una escuela, por ejemplo, ocurre en los Estados Unidos? ¿Cuál es el factor precipitante que lleva a situar a los Estados Unidos en el primer lugar donde ocurren estos hechos? Aparte del acceso a las armas, está la forma, la cultura, la enseñanza y el acceso a información que se tiene en este país. O sea, necesitamos recordar que Estados Unidos es uno de los lugares donde mayor acceso a información, internet, tienen los jóvenes, los niños, van aprendiendo siempre dentro de lo que quieren aprender. Entonces, es un país, yo siempre he dicho que uno de los sucesos más crueles son los niños. Los niños son crueles y nosotros no queremos a veces admitirlo. O sea, nosotros nos encontramos niños
que te dicen una realidad de una forma que tú como adulto muchas veces te sientes mal. Un niño regularmente lo que hace es copiar lo que ve o lo que Copiarlo, oye, ¿no? exactamente. Entonces, ese aprendizaje de estos niños, esta forma de expresión de estos niños, va a regular muchas veces la relación con sus compañeros, va a regular el cómo los compañeros toman las cosas. Por ejemplo, un niño que sea rechazado en su casa, que tenga ciertos niveles de negligencia, que los padres no se preocupen por saber la evolución de estos niños, saber cómo se sienten, etcétera, etcétera. A esto sumado un factor de un acoso escolar constante, de que los otros niños se burlan de él por una característica específica, porque no lleva los tenis que debe, porque sus tenis van sucios, porque la merienda no está completa, etcétera, etcétera. Entonces, este niño va sintiéndose de menos. Y esta sensación, sumado a lo que es la permisividad dentro de sus factores sociales, o sea, yo no tengo quien me defienda, nadie me toma en cuenta lo que yo estoy tratando de decir, lo que yo estoy denunciando. Mis profesores muchas veces no toman en cuenta esto y no me ayudan. Este es un caso, por ejemplo, que yo no lo puedo llevar ante la justicia, yo no puedo defender esto, nadie me va a hacer caso, pues yo tomo justicia con mis propias manos y yo acciono. Ok, eso puede ser un caso. Hay un personaje internacional del cual se discute mucho. Nosotros entendemos que fue un asesino, un hombre sanguinario, frío, cruel. Y analizando la vida de él, ¿verdad?, nos encontramos un hecho muy característico que se ajusta a parte de lo que tú estás diciendo, a una parte de lo que tú estás diciendo. Me refiero a Ernesto Guevara, el famoso Che Guevara. Hay una anécdota de su vida donde los historiadores se preguntaban ¿por qué tanto odio hacia los norteamericanos? ¿Por qué este hombre no podía vivir tranquilo pensando en causarle daño a los americanos y a su territorio? Y se encontró que siendo un adolescente, creo que tenía 19, 20, 21 años, él tenía una novia y se acercó con la novia a un lugar donde había un bar y donde frecuentaban muchos marinos norteamericanos. Y uno de estos marinos salió, lo vio a él con su novia, le arrebató la novia y le dio un bofetón. Dicen, todo esto es lo que hemos oído, ¿verdad?, lo que hemos leído, que en aquel momento pudo haber nacido este odio constante hacia los Estados Unidos, reflejados en este hecho. ¿Verdad? ¿Qué tú piensas de eso? Mire, el hecho puntual es muy personal. Nadie, a menos que un criminal, un asesino, un delincuente, detalle el momento en el que empezó a sentirse de una forma o de otra, va a poder definirse como tal. ¿Por qué? Porque los detonantes son personales. Ahora bien, que las características motivacionales sean detectables es otra cosa. O sea, se puede detectar las características que inciden en que este sujeto quiera cometer el hecho. Ahora, el momento puntual en el que este sujeto dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a cometer este acto, es personal y muchas veces ni siquiera ellos los identifican. Ellos identifican el momento, pero no identifican el hecho como un proceso del trauma. El caso de él específico, por la historia, incluso publicada por ellos mismos, señalan el primer hombre que él mató, que fue un individuo que lo habían arrestado en la Sierra Maestra, donde estaba la guerrilla peleando, y que se llamó Efigenio, creo que era, o Eufimio, un nombre de eso, donde Fidel lo toma preso, Fidel Castro lo toma preso, y sin juicio y sin nada dicen, amárrenlo a un árbol y mátenlo. Y nadie lo quería hacer porque la guerrilla era una guerrilla que estaba comenzando, y estos hombres realmente todavía no tenían el temple
de guerrillero y mucho menos de poder matar a una persona en sangre fría. Y dicen que el Che Guevara sacó en ese momento su pistola, le dio un tiro en la cabeza y lo mató. Ese fue el primer muerto de él. Y en una carta que él le hace a su mamá, estando aún él como guerrillero en la Sierra Maestra, le dice que está en la selva sediento de sangre. ¿Qué conclusiones psicológicas tú puedes sacar de un individuo como este? Ahí hay una característica, en primer lugar, de frialdad. De frialdad. Existe total. frialdad, sí, existe frialdad ante el hecho. Hay que recordar que cuando una persona comete un crimen, lo que lo diferencia dentro del proceso serial es la intención de seguir cometiendo hechos. Entonces, cuando presentan inmediatamente la necesidad de seguir, la sed de sangre, la sed de venganza, la sed de demostrarle al mundo lo que quieren demostrar, características particulares, o sea, no es lo mismo un criminal, por ejemplo, con fines terroristas, a un criminal, un asesino serial. Por ejemplo, el asesino serial tiene características individuales, personales que lo llevaron a cometer el crimen. El que tiene fines terroristas tiene una causa por la cual cometer el hecho. O sea, una excusa. Se podría decir. Tiene una motivación puntual y una causa que lo lleva a cometer directamente el Che Guevara, porque estamos hablando de él y yo debo concluir con esta idea. El Che Guevara fusiló en La Cabaña, en La Habana, en Cuba, que era una fortaleza antigua de cuando los españoles, en una noche más de 500 personas. Lo fusiló uno a uno. Dicen las personas que estaban allí que toda la noche se pasaron los disparos matando personas. Ese tipo de personas, que no es la persona que está envuelta en un programa terrorista donde pone una bomba y mata a 500 personas, no. Esta persona premeditadamente va sacando a estos hombres uno a uno y lo va matando. ¿Qué tipo de asesinos es? Ahí está mezclado. Algo importante es decir que no todo criminal se restringe a una categoría específica, sino que las categorías muchas veces se mezclan. El sujeto que empieza matando a veces en masa y comete un asesinato de muchas personas conjuntamente, en otras ocasiones pueden presentarse como un asesino itinerante en donde va matando personas una por una en secuencia, o puede presentarse también después con que continúe los crímenes y mate a una persona, se calme y después salga a buscar otra y se calme. Esto va a depender del tipo de persona que mate y el mecanismo por el cual lo mate. Pero eso no quiere decir que no se puedan mezclar los mecanismos. Sigue habiendo cometido un hecho. Pero ¿cuál sería la definición más aproximada en este caso? En el caso de los fusilamientos en masa. ¿En masa? Sí, porque aunque no se hayan cometido, por ejemplo, con un explosivo, sí se mataron conjuntamente a este grupo de personas. Ahora, no se movió del lugar, lo que dice que no es un asesino itinerante, un asesino relámpago, entró, salió. No. Sino fue cometiéndolo uno por uno. Eso es un asesinato en masa. Y otra, hay dos relatos más sobre él que lo quiero mencionar. Hay uno que dicen que cuando él estaba en Angola, peleando allá en Angola, él se dedicaba y se ponía feliz disfrutando ver cómo mataban los angolanes, los angolanes, ¿verdad? Que se sentaba y daba la orden y empezaban a fusilar y a matar y echarlo en un foso. Y la última parte, para terminar de definir, porque yo estoy de acuerdo contigo, aquí hay una psicopatología, aquí hay un hombre que es un psicópata, que es un asesino, ¿verdad? Dicen que hubo una vez una madre, una señora anciana, que pudo llegar a él y le dijo que por favor tenían a su hijo preso, que no se lo fueran a fusilar, que su hijo era inocente. Y dicen que el Che Guevara le pregunta a esta anciana cómo se llama su hijo. Y ella le dice, bueno, se llama fulanito de tal. Y él le dice, váyase tranquila, mi vieja, que yo le voy a resolver ese problema. Y dice que cuando la anciana sale de la habitación, le dice a un ayudante, localiza a esa persona
y fusílalo inmediatamente para que no tenga que esperar más buscando a su hijo. Entonces, fíjate que te cito dos hechos. Sí. El disfrute de matar, ¿verdad? Y el ensañamiento terrible, vil, cruel de asesinar al hijo de esta señora para que ella cese en la búsqueda y se calme. ¿Qué tú dices al respecto? Recordemos que hay algo que es la legitimidad moral. Esa legitimidad moral es lo que te da el permiso de tú cometer un hecho porque tú lo consideras adecuado en un momento dado, sea con el objetivo de satisfacer tus necesidades personales y tus motivaciones personales o contribuir y ayudar con algo específico, en este caso socialmente. Hay veces que en estos intermedios, en medio de los comerciales, se hace un programa mejor, mucho mejor que el que se realiza como estamos haciendo en entrevista, especialmente si hablamos con Gixofilia Castillo, quien, para aquellos que entraron un poco tarde, podemos identificarla como una licenciada, una psicóloga forense, y que es muy intensa, sinceramente. Pero bueno, Gixofilia, volviendo a nuestro... No te vamos a preguntar más nada sobre el Che Guevara. Ya está bien claro que es un asesino, un psicópata y que cae dentro de varios diagnósticos, todos tétricos, ¿verdad? Vamos a ver, yo siempre he promovido y he hablado contigo siempre de que debemos tener un perfil, que debemos saber cuando una persona no está funcionando bien. No es para que hagamos ningún diagnóstico, sino sencillamente para que estemos atentos. Porque la mayoría, por no decir todo, los asesinos estos, los shooters en masa en los colegios, han dado señales. Sí. Han escrito cartas, se han despedido, han comprado armas en cantidad, en fin. Y esto ha pasado delante de los ojos de todos, inclusive de sus amigos. Y después que se ejecuta el crimen, es cuando le dice, oh, pero mira lo que me estaban diciendo. Sí. Y yo no le puse caso, ¿verdad? Igual que tenemos que prestar especial atención a las señales, de eso vamos a hablar ahorita. Mi pregunta es, ¿habrá alguna forma, habrá algún método de poder detectarlos para poder evitar estos crímenes, evitar que uno de estos individuos se convierta en un asesino? Sí, sí. Mire, yo digo que nosotros los psicólogos somos especialistas en traumas. Entonces, dicen que debemos haber sido traumatizados primero para ser un buen psicólogo, sí, un buen sobre psiquiatra. todo, ¿verdad? Porque ¿Sí? uno llega investigándose uno mismo la carrera. Ahí está. No, pero... Fíjate cómo nos dicen loqueros, a nosotros los psiquiatras. Sí, ay Dios. No, pero yo digo que... Aunque hay algunos que están locos. Yo no dije eso. Ay Dios, señor. Bueno. Miren, nosotros empezamos investigando un trauma. Todo trauma conlleva una reacción. Y ahí va también el factor de lucha o huida. A mí me fascina el sistema de lucha o huida. Lucha o huida, que son las reacciones de una persona ante un estímulo específico o un estímulo aversivo que le produce una condición. Ahora, tú tienes dos reacciones básicas cuando a ti no te gusta algo. O tú luchas o tú corres. O tú te enfrentas a eso o tú buscas cómo irte del lugar. Ahora, esto no quiere decir que este sistema sea inmediato. No necesariamente uno huya del problema de manera inmediata, sino uno se retira lentamente. No necesariamente tú enfrentas en el momento. De ahí viene la frase que dice que hay mucha gente que las batallas, que van ganando las batallas poco a poco para ganar su guerra. Entonces, el sistema de lucha ante un estímulo, el sistema que te da una respuesta, se va creando de a poco. Y esa creación es lo que va haciendo que el trauma aumente.
Por eso es que la razón y la motivación del relato que se tenga llega a un punto en el que muchas veces no se le puede dar para atrás porque tú sientes que tú estás fracasando ante lo que tú estás creando, ante tu propia creación. O sea, tu relato no puede ser tu próximo fracaso. Y mientras más tiempo se le dé a ese relato, más intenso se vuelve. Cuando tú te refieres a relato, específicamente, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, un itinerante, un asesino itinerante que tenga la intención Itinerante quiere decir, para que el público no está viendo. Por ejemplo, el sujeto que comete crímenes sin periodo de enfriamiento entre ellos. Porque el que comete sale de sí. aquí, encontró a Alex Asesino ahí, le cayó relámpago. atrás a Alex. Asesino ¿Tú entiendes? relámpago. Okay. Entró, salió. Okay. Cometió los crímenes aquí, salió de ahí y se fue a otro sitio ¿Con para cometer los crímenes. premeditación o sin premeditación? Bueno, compró el arma, no fue que fue sin premeditación. Bueno, no, si tú puedes haber comprado armas, un arma sin intención de matar a nadie. Si la encontró en la casa, pero tú tienes la intención de ir al lugar a cometer el hecho. Eso viene después, yo entiendo, en muchos casos. ¿La intención? Porque acuérdate que se dice, y tú misma lo mencionaste ahorita, de que uno de los factores que hace que en los Estados Unidos esto sea frecuente es el acceso al arma. Sí, sí. ¿Te entiendes? Sí, y la mayoría de la gente que compra armas no lo hace con idea de matar. Después ocurre un hecho, hay un disparador y entonces tú piensas en el arma y resuelves, ¿no? En muchos casos. Ahora, la intención existe porque tú planificar que tú vas a ir a 10 kilómetros, 20 kilómetros a matar a alguien y no que saliste en esa misma calle y a caerle a balazo a todo el mundo es otra cosa. Tú planificaste el lugar a donde tú ibas a ir. Ahí existe una planificación, en ese caso sí. En ese caso sí. Entonces, por ejemplo, en los casos que se dan estos disparos, este tipo de crímenes, no solamente existe esta respuesta y este relato ya no se le puede dar para atrás porque yo siento que estoy dejando de hacer lo que ya yo planifiqué. O sea, es una conducta un poco obsesiva. Exactamente. Yo sufrí un trauma, vamos a suponer el mismo acoso escolar. Yo he sido producto y mi formación ha venido siendo influenciada por este acoso constante. Yo genero mi trauma, yo genero las condiciones aversivas de mi personalidad, yo empiezo quizás a rechazarme a mí misma, yo empiezo a sentirme mal conmigo como persona, yo empiezo a sentirme humillada, empiezo a sentir que se me está afectando mi honor, lo que yo soy y lo que yo debo de percibir como índice de respeto hacia algo. Entonces, ¿cuál es mi relato? Mi relato, por ejemplo, sería, bueno, yo estoy sufriendo esto, ¿qué yo voy a hacer con esta situación? Ah, pero espérate, fulanito un día me insultó, yo tengo que salir a ver cómo yo mato a fulanita. Esa es la creación del relato. La creación que va uniendo las características que te hacen sentir mejor a ti poco a poco como persona y que van satisfaciendo esa necesidad al trauma vivido. O sea, tú lo que me estás planteando aquí que muchos de estos casos es por venganza. Sí, la mayoría de los casos son por venganza. Me humillaron. En el caso de los itinerantes, o sea, me humillaron, me sentí mal, no puedo manejar esta situación, no tengo los recursos emocionales para manejar esta situación. Mis factores génico, cosa que no quiero entrar a debatir la parte genética, porque eso es muy profundo. No alcanzaría. Exactamente, son muy profundos. Todos esos factores van incidiendo en mis características. Un individuo, gipsofilia, que tenga una discusión contigo. En medio de la discusión se siente ofendido. Tiene un arma en su casa. La ha usado durante muchísimo tiempo, sin ideas alguna de cometer un crimen. Pero discute contigo, pierde el control, va a donde tiene el arma, viene con el arma, te da un tiro, vamos a suponer. Sale de allí y se encuentra a dos individuos más y le dispara a los dos. ¿Cómo tú calificas ese tipo de asesino? Fíjate que no ha habido intención, ¿eh? No, aunque no haya intención, pero se caracterizaría como un itinerante. La pregunta es... ¿Por qué? Porque ha matado a 3 personas. Sí, eso se lo caracteriza como múltiple o serial. Cuando ha matado a 3 se caracteriza como múltiple. El hecho de que haya ido a diferentes lugares y haya matado a varias personas lo caracteriza como un itinerante. Ahora, independientemente de... Si cometió el crimen contra la persona que lo ofendió, en este caso yo, por ejemplo, me mató, yo lo ofendí, fue una respuesta de lucha ante ese estímulo. ¿Por qué salió a matar a los otros dos? No salió, se lo encontró en el camino y le disparó. ¿Por qué se lo encontró en el camino?
O bueno, ¿Qué lo porque, llevó a matarlos a ellos dos también? bueno, en el camino se ¿Vieron puede el encontrar hecho? a cualquiera. Yo lo que estimo es por qué les disparó, no sé. Ese es el punto. ¿Vieron el hecho? No sé. Él quería ocultar personas que pudieran ser testigos en el hecho. O sea que todo eso hay que descartarlo. Exactamente. Ok. O sea, esta motivación va muy de lleno en la creación de este relato. O sea, cuando no existe directamente un relato creado, cuando no existe un impulso, simplemente son crímenes fugaces, ¿qué impulsó a que ese sujeto cometiera el crimen? ¿Tenía alguna situación que lo llevó a cometer el hecho? No, ¿O el hecho no, el hecho se produjo en medio de una discusión. Exactamente, lo Una cometió de discusión. manera imprudente, lo cometió de manera repentina. Es así entonces como se califica. Sí. ¿Y qué es lo que ustedes llaman los legos? Los legos. Los legos o lo que la gente, los rastros que dejan. Los legados. Los legados, los perdón. ¿Qué es lo legados. que ustedes llaman los legados? Que yo lo oigo mucho. Sí, mire, el legado depende del tipo de criminal. Por ejemplo, en el caso de los itinerantes, un legado es una carta, algo que dejó diciendo por qué cometió el crimen, especificando qué lo llevó a esto. ¿Por qué? Porque algo que preocupa mucho a este tipo de asesinos es que ellos mismos dicen qué van a pensar de mí después de la muerte. Fíjese que los crímenes de los itinerantes son justificando acciones que lo ofendieron personalmente dentro de un contexto social. Entonces es evidente que estas personas se preocupen por lo que el pueblo, el mundo va a pensar de mí después de que yo me muera. Ahora, sin embargo, hay un punto específico y es que a mayor nivel de psicopatía, menos son los suicidios que se presentan. Okay. O sea, el psicópata, cuando es itinerante, no suele suicidarse. O si muere, suele morir en un intercambio de disparos con las policías, etcétera, etcétera, que no necesariamente quiere decir un diagnóstico, porque puede ser una persona con una característica no psicopática y que tenga otra condición específica y que haya muerto por un intercambio de disparos. Gixofilia Castillo, psicóloga forense. Hemos hablado sobre los asesinos en general, los asesinos en serie, y estábamos preguntándole fuera del programa a Gixofilia que si existía alguna manera de poder caracterizar las conductas de un asesino, de un psicópata, específicamente de un psicópata. Porque entendemos y hemos visto, Gixofilia, y vemos a diario a muchas personas jóvenes, sobre todo muchachas, enfrascadas en una relación con una persona, con un individuo que a grandes luces tú notas que es un individuo violento. Y que esa violencia, que es una de las características de un psicópata, entre otros, claro, pudiera llevar el día de mañana esa violencia al hogar, a la relación. Y muchas de estas muchachas tienden a ser víctimas de estos mismos asesinos. ¿Cómo tú pudieras definirnos las características más elementales para poder identificarlos? Mire, lo primero es que hay que diferenciar. Yo creo que hubo un programa, incluso nosotros estuvimos hablando de ese tema. Sí, hablamos de esto. Hay que diferenciar lo que es la agresividad a la violencia. Okay. O sea, la violencia es reiterativa. La violencia es producto de un objetivo específico. O sea, yo quiero hacer esto. No es que yo actúo de manera agresiva. La agresividad esas son mecanismos de supervivencia. Muchas veces uno tiene que actuar de manera agresiva ante ciertas situaciones para sobrevivir, para conseguir sus objetivos, etcétera, etcétera. Ahora, la violencia es puntual y específica. Yo tengo el objetivo de producir un daño. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la psicopatía, en el caso de los psicópatas,
¿Qué es un psicópata? Es una persona que presenta ira, presenta manipulación, presenta egocentrismo, básicamente no procesa las emociones de igual manera, porque existen diferentes tipos de procesamientos emocionales. Ellos no procesan estas emociones de una manera adecuada a nivel cognitivo. Sin embargo, ellos entienden lo que es la emoción. Ellos entienden que tú vas a una funeraria y tú tienes que llorar porque en la funeraria se llora. Pero no lloran porque lo sienten, lloran porque aprendieron que ese es un lugar en el cual se llora porque tú tienes que generar tristeza, por poner un ejemplo. O sea, ahí está, son simuladores. Exactamente. Existe una dosis de simulación, existe todo este proceso de egocentrismo y de ira y manipulación con el objetivo de manipular y de Falta de conseguir remordimiento. algo. Exactamente. Es otra de las cosas. El hecho de poder de hacer daño a la persona sin que la persona desaparezca. Por ejemplo, el psicópata que se está tratando con un psiquiatra no quiere que el psiquiatra se muere, no quiere que el psiquiatra desaparezca. Lo que quiere es que el psiquiatra sienta el dolor que él lleva adentro. Sí. Y entonces, en vez de matar al psiquiatra, mata al perro, le pega candela al auto, destruye esto, destruye lo otro. Porque no entienden el proceso, no se entienden la mayoría de las veces a ellos mismos. Esto no quiere decir que dentro de la psicopatía todos los psicópatas terminen en una tendencia criminal. No todos hay son muchos criminales. Psicópatas que son políticos, hay muchos psicópatas que son médicos, y son los mejores cirujanos porque hacen lo que tienen que hacer sin importarle nada. Imagínate. Y tienen que cortar unas piernas, te la cortan porque eso es lo que te va a salvar la vida y ese es su trabajo. O sea, no existe ese factor de remordimiento ante el hecho, sino son objetivos. Eso que explicaste es muy interesante, porque no todos los psicópatas son criminales. No, las personas que desactivan bombas, por ejemplo, yo siempre pongo muchos ejemplos, alguien que desactiva bombas tiene que poder y tener la posibilidad de regular sus emociones, regular los latidos de su corazón, no empezar a sudar y a ponerse nervioso y que le tiemble la mano porque está desactivando una bomba. Tienes quizás miles de vidas, cientos de vidas en tus manos y tú tienes que ser objetivo ante lo que tú estás haciendo y ser frío ante este hecho. Y muchos de ellos tienen características, no necesariamente el diagnóstico completo de psicopatía, pero sí características. Entonces, o sea, que no llenan el criterio. Exactamente, no llenan todos los criterios para ser diagnosticados, pero sí cumplen ciertos criterios asociados a la condición. En el problema del amor hay un factor muy importante. El psicópata le encanta conquistarte y después rechazarte y después volverte a conquistar. Porque buscan constantemente el sentir algo. Es más que nada. Y es por eso que, por ejemplo, el comentario que usted hizo hace un momento del tema de prender fuego, el tema de matar a los animales, que es lo que se le conoce como la trilogía McDonald's, o el conjunto McDonald's, donde entra la enuresis, o sea, cuando ya un niño no está en edad para hacerse pipí en la cama, pero se sigue haciendo pipí en la cama, el sosadismo o la agresión a animales y la necesidad de la piromanía o aflicción al fuego, ese encanto por el fuego, que es uno de los indicadores principales de cuando un niño va a terminar en una tendencia asociada a índoles criminales. O sea, que tiene características que hay que observar. Puede incidirte en una carrera delictiva. Porque eso es algo muy importante y de eso no se habla. No se prepara a la población, todo debemos saber. Por ejemplo, en nuestra consulta muchas veces vienen personas que dicen, mira, tengo un novio, quiero casarme con él, pero yo quisiera saber si es una persona estable emocionalmente. Es una pregunta muy difícil para cualquiera, ¿entiendes? Pero uno toma en consideración todas estas manifestaciones conductuales que puede tener una persona y que lo puede llevar perfectamente a aparentar ser un ángel y por atrás andar con la daga esa que tú mencionaste. Características que no necesariamente son. Por ejemplo, yo conozco un caso cercano, de hecho a mi familia, de un niño que su casa no le hacían caso, no le ponían asunto, el muchachito agarró y le prendió fuego a toda la cortina de su casa y la casa se incendió. Muchas veces es una búsqueda de llamar la atención y es un sistema de óigame, me están pasando algo. Y no estamos diciendo que esté bien. No estamos diciendo que esté bien, pero son indicadores que hay que tomar en cuenta. Claro que sí. Bueno, Jigsaw Philly, hemos llegado al final del programa. Se nos ha ido la hora volando.
Sí. Yo espero que en un futuro viaje, de esos viajes que tú haces a Constanza, Ay. que me han dicho que la carretera está terrible. Ay, Constanza está bien, donde está el Valle Nuevo, ay Dios. Ok, pues esperamos que no te nos escondas, ya sabemos que estás por allá. Ya sabemos. Así que muchísimas gracias por A estar usted, aquí y doctor. esperamos tenerte prontamente. Y a ustedes, queridos amigos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a la 1:30 de la tarde en Sondeo Emocional. Hasta entonces.